Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona, en razón a su dignidad humana. De allí que se puede afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano, es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia, aún de su concepción, y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Entonces podemos concluir que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no depende solo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. En la Constitución Política los derechos fundamentales se encuentran establecidos del artículo 11 al 41, iniciando por el derecho a la vida, continuando el derecho a la integridad, el derecho a la igualdad, el derecho a la personalidad, el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y el habeas data, la libertad de conciencia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición a la esclavitud, derecho a la honra, libertad de cultos, libertad de expresión e información, libertad de locomoción y residencial, derecho a la paz, derecho de petición, libertad de enseñanza, derecho al trabajo, libertad de escoger profesión u oficio, derecho a doble instancia, libertad personal, habeas corpus, derecho al debido proceso, derecho a reunión, derecho a la asociación, derecho de sindicalización, derecho de asilo y derechos políticos. Y el artículo 41 que contempla que en todas las instituciones de educación oficiales o privadas será obligatorio el estudio de la Constitución. Sobre los criterios de identificación de los derechos fundamentales, en la sentencia T227-2003, la Corte Constitucional expresó que los derechos fundamentales son aquellos que se relacionan funcionalmente con la realización de la dignidad humana. Pueden traducirse o concentrarse en derechos subjetivos y encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad. La Constitución Política y el ordenamiento jurídico colombiano ha dispuesto diferentes mecanismos y acciones constitucionales para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, consagrados en la misma Constitución Política, y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. Por eso encontramos primero que todo el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, y una de las acciones más importantes, la acción de tutela, al igual que las acciones populares y de grupo, y acción de cumplimiento. A continuación vamos a explicar cada uno de estos mecanismos o acciones constitucionales mediante los cuales se protegen los derechos fundamentales. En cuanto al derecho de petición, es el derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, para obtener de estas una pronta solución sobre lo solicitado. La violación del derecho de petición por parte de las autoridades o de particulares prestadores de servicios públicos puede conducir a que este derecho sea tutelado. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y puede ejercerse por interés general o particular, petición de informaciones y formulación de consultas, elevando solicitud de petición de información, peticiones de interés particular o general, consultas, quejas, reclamos, manifestaciones. Ahora bien, si deseas conocer más sobre el derecho de petición, aquí arriba te dejo el enlace sobre el cual te puedes ilustrar mejor sobre este derecho fundamental. Ahora continuamos con el habeas corpus, otro mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Mediante este mecanismo se protege el derecho a la libertad individual. Este procede cuando una persona es capturada con violación de las garantías constitucionales o legales o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad, y el término para su resolución es de 36 horas, con fundamento al amparo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política. Asimismo encontramos el habeas data, y ese es un derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos en archivos de entidades públicas y privadas. Es importante considerar que este se encuentra amparado en el artículo 15 de la Constitución Política y desarrollado a través de diferentes leyes y decretos como es la Ley 1581 del 2012 y el Decreto 1377 del 2013. Ahora llegamos a la acción de tutela. Quizás es la acción constitucional más importante que nos ha entregado la Constitución Política de 1991. Esta procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o particular. Importante tener en cuenta que también opera por conexidad. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada estipulado en el artículo 58 de la Constitución Política no está categorizado como fundamental. Sin embargo, puede afectar un derecho como es la libertad de locomoción, estipulado en el artículo 24 de la Constitución Política, clasificado como fundamental. Y no procede cuando existan otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora llegamos a la acción popular, y es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos, para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, y de ser posible restituir las cosas a su estado anterior. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados a continuación: el goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas como los demás intereses de la comunidad relacionada con la preservación y restauración del medio ambiente, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la libre competencia económica, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros.
Y por último llegamos a la acción de cumplimiento, y es el mecanismo judicial mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. En otras palabras, hacer cumplir lo que está establecido en la ley, las resoluciones, los decretos, los reglamentos, entre otros. Dice, muy buenas noches, soy un estudiante de recursos humanos del SENA de municipio de Melgar. En estos momentos estamos aplicando esta encuesta para saber el conocimiento de las diferencias de los mecanismos de los derechos humanos. Primero que todo, ¿ustedes saben el significado de los derechos humanos? ¿Sí? ¿Sí tienen conocimiento? Como el derecho a la vida, el derecho al estudio, el derecho a la vivienda, al trabajo, exactamente. Listo, ya poniendo ahí, pasamos al segundo punto. ¿Alguna vez, la tercera pregunta dice, ¿conoces cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos? En los derechos que ustedes tienen siempre van a implementar cosas como las constituciones o algo así. ¿Sí me entiendes? En la cuarta, mecanismos que conoces o que has puesto en utilidad. Por ejemplo, la empresa en la cuarta son las instituciones, tienen la institución de instancia de Fiscalía de defender los derechos humanos o de Defensoría del Pueblo. Ahí es donde tú vas y pones una queja a la Procuraduría, donde no te fallen aquí a la Personería. Exactamente. Dice, ¿sabes cuáles son las entidades cuando han sido violados los derechos humanos? Ahí nos basamos que es la Procuraduría General de la Nación y que defiende los derechos de la población vulnerable. En este caso, personas de bajos recursos. Ya para culminar, ¿sabes dónde debes dirigirte? Asesorarte en un momento de adaptar una acción de tutela. Bueno, la acción de tutela es a la personería o al defensor del pueblo. Para ustedes, en este momento, esta información ha sido de alguna ayuda, ¿o tenían en algún momento el conocimiento de todos sus derechos que les... Diego, ¿usted le parece que esta encuesta les beneficia a los encuestados? Pues yo creo que a la mayoría de los que no saben del tema y no han leído, por lo menos los contextualiza, los pone a pensar en que deben preocuparse más por su constitución, la constitución de su país, los derechos que tienen, los deberes y cómo defenderse si sienten que han sido vulnerados. En este caso, pues por el Estado o algún ente del Estado. Sí, me parece que bien los concientiza de la falta de conocimiento que pueden llegar a tener sobre su constitución y sus derechos. Vale, Diego, muchísimas gracias. Buenas tardes, señorita. Edad. 35 años. Sexo. Femenino. Nivel de escolaridad. Profesional. ¿Sabe qué significa o tiene conocimiento de qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental son los derechos básicos y primordiales que todas las personas tenemos en cuanto a la vida, a la educación, al trabajo, a la salud. Perfecto. ¿Alguna vez ha sentido que ha sido violado algún derecho? Si es sí, mencione brevemente. Sí, alguna vez me violaron el derecho a la salud, en el trabajo también me han violado algunos derechos. Perfecto. ¿Conoce o sabe cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos? Sí, he conocido algunos, sí he conocido algunos. ¿Cuáles mecanismos de protección conoce y cuáles ha utilizado? Pues el que conozco, el más usado, pues ha sido el derecho de petición y también conozco la acción de tutela. Muy bien. ¿Sabe a qué entidad dirigirse cuando se han violado sus derechos, como la educación, vivienda, salud o trabajo? Bueno, en cuanto, sí, en algunas veces, sí, por ejemplo, cuando se viola algún derecho sobre los servicios prestados, sobre el derecho de petición, se dirige uno a las superintendencias,
se dirige uno a las comisarías, a las personerías. Muy bien. ¿Sabe a dónde dirigir para que la asesoren en un momento de redactar una acción de tutela? Pues por lo general las acciones de tutela uno se dirige es a un abogado. Muy bien. Y pues en cuanto cuando le violan a uno el derecho al trabajo, uno se acerca a los juzgados laborales. Bien. Muchas gracias, señorita, por colaborar con la encuesta.